Prepara la estancia. Elige un lugar de la casa donde más cómodo te encuentres, pero antes haz todo lo necesario. Cierra puertas, apaga luces, no te dejes nada por hacer como ir al baño. Más tarde, te vendrán pensamientos cuando tengas que atravesar el pasillo. Apaga las luces principales y opta por velas o luces tenues para crear una atmósfera intrigante. Si alguna pequeña llama de una vela se revuelve, ¿será la corriente? Apaga todo aparato electrónico, cierra puertas para crear silencio en la habitación donde te encuentres y hazte con unos auriculares de modo que escuches el programa y a la vez tu entorno. Es importante escuchar a quien tenemos al lado aunque estemos solos. ¿Te atreves a dejar una silla vacía cerca? Quizás alguien se unirá a la experiencia. Si tienes espejos, colócalos en ángulos que reflejen el lado vacío que dejes al lado tuya o la silla extra que preparaste. Si notas una pequeña bolladura en el asiento, el espejo puede que te resuelva el problema. Todo listo. Bienvenidos a El Caso. El caso... Bueno, ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir. El caso del gato negro. No estoy loco y estoy muy seguro que no sueño, por lo que me dispongo a aliviar mi espíritu con este relato propio, ya que puede ser mañana cuando mi vida tenga fin en este mundo. No pretendo esclarecer los hechos que me han llevado a donde estoy. Posiblemente habrá quien solo lo vea como una simple suma de circunstancias, coincidencias, cosas que te llevan de un lado a otro sin ser consciente de que uno mismo lo provoca. Pero mi cuerpo tiembla y mi mente se encoge de horror aún relatando lo sucedido. En fin, desde niño he sido un ser dócil, con un corazón tierno e inocente. Por ello quizás mis amigos me utilizaban como su juguete. Desde siempre, los animales han sido mi pasión y mis padres me obsequiaban de vez en cuando con alguno de mis favoritos. Gozaba cuando los daba de comer y las caricias que les proporcionaba a menudo me reconfortaban tanto que me sentía uno más de la especie. Pasaban los años y mi devoción por los animales aumentaba, tal es así que se convirtió en mi modo de vida, en mi gozo principal. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no requieren la explicación de la naturaleza o intensidad de los goces que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre natural. Me casé joven, pues encontré en ella la misma disposición. Enseguida se dio cuenta de mi desmesurada devoción por los animales domésticos y, al igual que mis padres, se dispuso a obsequiarme constantemente con el animal más espectacular de cada especie que me gustara. Todo tipo de pájaros, un pez del color del oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Plutón. ¿Qué gato aquel? Un animal fuerte y bello, completamente negro como la noche y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era, en el fondo, algo supersticiosa. ¿Sabes qué? Los gatos negros en realidad son brujas disfrazadas. De ahí la astucia que estos tienen. Ella lo decía de vez en cuando, pero no lo decía afirmándolo, sino que alababa la astucia que poseía considerándolo como un ejemplar único en su especie. Plutón, mi predilecto amigo. Allá por donde me moviera, su cuerpo se contoneaba siguiendo mis pasos. Ya fuera por la casa o incluso por la calle, me costaba deshacerme de él, pues mis manos eran las únicas que le daban de comer, y quizás por ello se convirtió en mi sombra día y noche. Ay, Plutón, unos cuantos años duró tan grande amistad y admiración mutua. En cambio, mi carácter de niño cambiaba poco a poco, ese corazón inocente. No sé por qué, de día en día, me hice más taciturno, irritable, indiferente a los sentimientos ajenos. Yo que me estremecía con el dolor de otros, que el sufrimiento de los demás lo llevaba conmigo incluso sintiéndome culpable, que las caricias que proporcionaba a mis dulces mascotas eran suaves y tiernas.
Comencé a utilizar un lenguaje brutal con mi mujer y con el tiempo la afligí con violencias personales. En cuanto a mis adorables mascotas, dejé de hacerlas caso alguno. La afición y devoción por los seres especiales que la vida me había otorgado fue decayendo hasta el punto de tornar en odio. Las caricias desaparecieron para dar paso al maltrato. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, aún no despertaba en mí motivación alguna para pegarle. Pero los conejos, el perro, el mono, más les valiera no cruzarse en mi camino. ¿Y cuál era su delito para merecer una patada? ¿El afecto? ¿Recibirme con alegría? ¿O simplemente cruzarse por delante de mis ojos? El alcohol. Lo sé. Valiente excusa la mía, pero era así. El alcohol destrozó mi carácter y mi amado Plutón fue cumpliendo años aguantando mi irritable presencia y comenzó a conocer los efectos de la bebida en mí. Una noche, al regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció percibir que el gato evitaba mi presencia. Tambaleándome como pude y sabiendo que el muy imbécil se dejaría atrapar, lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano, con los dientes, una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si, de pronto, mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y en el hueco vacío que dejó lo ocupase un ser que no era de este mundo. Un demonio que manejó mi cuerpo desde dentro como si yo no fuera yo, aunque supiera de mi existencia. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente lo acerqué hacia su cara, sabiendo muy bien lo que estaba haciendo. Le vacié un ojo. Me cubre el rubor, me abrasa, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Al amanecer, cuando mis ojos contemplaron un nuevo día, el alcohol había ya desaparecido de mi organismo, pero el recuerdo de lo acontecido se quedó impregnado en mi mente, experimentando en mí un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento. Pero no crean que este hecho caló profundo en mis pensamientos, pues rápidamente se disiparon los sentimientos y mi alma no quebró en llanto y desconsuelo. Volví a sumirme en mis excesos y no tardé en ahogar en vino todo recuerdo. Con el pasar de los días, la herida del gato fue curando, presentando la órbita de su ojo un aspecto espantoso. Parecía que no se diera cuenta de ello. Iba y venía por la casa como si nada, con un ojo menos. Pero de lo que sí se daba cuenta era de mi presencia y hacía lo posible por evitarme. Aún me quedaba algo de sentimiento hacia el animal torturado por mis manos y me afligía la sensación de antipatía recibida por él, por esa criatura que antes me amaba. Pero este sentimiento no tardó en ser sustituido por la ira, brotando en mí el espíritu de la perversidad. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley, simplemente porque comprendimos que es la ley? El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a efecto el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía a mi alma inmortal hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. A la noche siguiente, mientras dormía, me despertó el grito de... Ardía en las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. Mi mujer, un criado y yo escapamos sin mucha dificultad. Quedé arruinado. La destrucción fue total. Me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Quiero decir que no intento establecer relación entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre,
pero sí que presto atención y anoto en mi memoria. Al día siguiente visité las ruinas. Tan solo una pared quedó en pie, un delgado tabique interior en medio del desastre donde se apoyaba la cabecera de mi lecho. Posiblemente aguantó gracias a haber sido renovada recientemente. En torno a aquel tabique indestructible se amontonaba un gran número de curiosos que lo examinaban viva y curiosamente. Las palabras curioso o extraño, entre otros gestos, excitaron mi curiosidad, por lo que me acerqué para averiguar lo singular que decían ver. Razón no les faltaba. A modo de un bajorrelieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato se dibujaba. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Mi asombro y mi terror fueron extraordinarios, pues no pude evitar contemplar la imagen como una aparición. Acto seguido, busqué y encontré una explicación. El gato había sido colgado en un árbol del jardín contiguo a la casa y a los sonidos de alarma, la gente se arremolinó en dicho jardín. Alguien agarraría al animal para lanzarlo hacia el interior de mi cuarto con el fin de despertarnos. Posteriormente, el derrumbamiento aplastó al animal con el reciente yeso dado en la rehabilitación. La cal del muro combinada con las llamas y el amoníaco del cadáver produjo la imagen tal y como yo la veía. Aunque así es como hice para satisfacer mi razón, mi conciencia no dejó de grabar en mi imaginación la huella del sorprendente caso, y durante algunos meses aparecía en mi mente un sentimiento que se parecía, pero no era, de remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que la ebriedad y yo frecuentábamos, otro animal de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera sustituirle. Una noche, sentado, medio aturdido, en un bodegón infame, me atrajo repentinamente la atención una figura negra en lo alto de uno de los gigantescos barriles de ginebra o ron que componían el mobiliario de aquel infesto antro. Me acerqué a él tambaleándome, entrecerrando los párpados para que mi cristalino enfocara con precisión lo que el alcohol no dejaba apreciar. Pero tan rápido como vino la sensación de asombro, se fue por una mancha blanca, indefinida, que le cubría el pecho y distinguía del antiguo amigo mío. Apenas puse en él mi mano, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era, pues, el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero éste no tuvo interés alguno por el animal. Ni le conocía ni le había visto hasta entonces. Continué acariciándole, y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití, e inclinándome de cuando en cuando, caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llegó a ella se encontró como si fuera la suya, y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Con el transcurrir de los días, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era, pues, precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente, estos sentimientos de disgusto y fastidio acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia, pero gradual, insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible y a eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia. Hay un detalle muy importante que no he mencionado del nuevo gato. Al igual que Plutón, a este se le había privado de un ojo y mi mujer se encariñó de él aún más por ello. Sin duda fue lo que aumentó mi odio hacia el animal. Sin embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Tenazmente seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias espantosas. Si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me derribaba, o bien, clavando sus largas y agudas garras en mi ropa, trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos instantes, aun cuando hubiera querido matarle de un golpe, me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen. Casi me avergüenza confesarlo.
Casi me avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal se habían acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer, no pocas veces, había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca de que he hablado y que constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. Primitivamente, la mancha tenía una forma indefinida, pero lenta, gradualmente, por fases imperceptibles y que mi razón se esforzó durante largo tiempo en considerar como imaginaria, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. En ese momento era la imagen de un objeto que me hace temblar nombrarlo. Era, sobre todo, lo que me hacía mirarle como a un monstruo de horror y repugnancia, y lo que, si me hubiera atrevido, me hubiese impulsado a librarme de él. La mata de pelo blanco en su pecho se convirtió en una imagen abominable y siniestra. La imagen de la horca. Oh lúgubre y terrible máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso. Un miserable, una bestia bruta, más allá de la miseria posible de la humanidad, un bestia inhumana engendraba en mí. Ni un solo instante, durante el día, me dejaba el animal. Y de noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños lleno de indefinible angustia, era tan solo para sentir el aliento tibio de la cosa sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía eternamente posada en mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí. Infames pensamientos se convirtieron en mis íntimos, los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos. La tristeza de mi humor, como costumbre, se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca. Era mi paño de lágrimas de siempre, la más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones de una furia a la que ciegamente me abandoné desde entonces. Un día me dispuse a realizar una labor en el sótano de un viejo edificio en el que la vida nos obligó a vivir nuestra pobreza. Mi mujer, siempre atenta y amable, me acompañó y, como no, el dichoso gato, que bajando los agudos peldaños y ruinosos, se cruzaba entre mis piernas, llegándome a hacer tropezar de cabeza. Agarré un hacha y esta vez, desapareciendo de mi alma cualquier motivo que antes frenaba mi mano, elevé la herramienta cortando el húmedo aire que contenía el sótano, y cuando me dispuse a descender con mayor fuerza el hacha contra el gato, una mano, la de mi mujer, frenó en seco mi acción. La rabia se apoderó de mí. Mirándola fijamente, abrí aún más los ojos, apreté aún más los dientes, apreté los músculos de todo mi cuerpo, me libré de las manos que detenían las mías e incliné aún más mi tronco y mis brazos hacia atrás. Le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin soltar siquiera un gemido. Sin embargo, inhalaba y exhalaba por mi boca el humedecido aire de la estancia, dando sonido al lugar con un jadeo ensordecedor, como si de una larga carrera mi cuerpo se estuviera recuperando. Mi pecho salía y entraba, mientras mis ojos seguían fijos en mi mujer y mis manos aferradas al hacha con el cuerpo inclinado hacia adelante. Realizado el horrible crimen, me dispuse a ocultar el cadáver. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Asaltaron mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en fragmentar el cadáver y arrojar al suelo los pedazos, pero mejor decidí cavar una fosa. Luego pensé arrojarlo al pozo del jardín. Cambié la idea y decidí embalarlo en un cajón como una mercancía, en la forma de costumbre, y encargar a un mandadero que se lo llevase de casa. Pero, por último, me detuve ante un proyecto que consideré el más factible. Me decidí a emparedarlo en el sótano. La cueva parecía estar construida para tal propósito. Los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre, y no hacía mucho tiempo habían sido cubiertos en toda su extensión por una capa de yeso que no dejó endurecer la humedad. Había un saliente en uno de los muros,
producido por una chimenea artificial o especie de hogar que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No dudé que me sería fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar el cadáver y emparedarlo del mismo modo, de forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso. Comencé la labor y retiré los ladrillos sin apenas esfuerzo, ayudado por una palanca. Sin embargo, necesité algo más de fuerza para separar el hacha del cadáver. Utilicé tanta fuerza en el impacto que estaba hundido profundo, pero eso me dio una idea. Agarré el mango del hacha y arrastré el cuerpo por el sótano hasta llegar al hueco improvisado donde lo introduje cuidadosamente. No fue tarea fácil. Tenía las articulaciones tan relajadas que parecía una marioneta, y me llevó un rato colocarlo contra el fondo sin que se moviera. Pero lo conseguí, y vaya si lo conseguí. Ahora quedaba sacar el hacha que, por el peso del mango, inclinaba su cabeza y me sería imposible levantar el muro, pues el mango sobresaldría demasiado. ¡Qué escena, por Dios! En fin. Apoyé la suela de mi zapato contra la cara de mi mujer, sobre su ojo derecho. Agarré el mango y me detuve. ¡Qué curioso! Mi zapato tapando un ojo y el otro abierto mirando hacia la pared, como si me evitara, me recordaba a Plutón evitando el contacto conmigo con su único ojo. Enfurecí de pensarlo. Apreté los dientes con rabia y depositando todo el peso de mi tronco sobre la extremidad de la herramienta, salió sin ningún problema. Miré el hacha durante unos 10 o 20 segundos. Además de herramienta de corte, sirves para matar y transportar. Ahora te toca servir para remover la argamasa, amigo. Y así lo hice. Levanté el muro de nuevo y procuré una mezcla similar a la que había en el lugar tratada días antes. Con un poco de cal y arena, removí con el hacha y apliqué la masa en la pared. No se distinguía del resto. Era la misma pared que había antes, ni rastro de haber removido. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor cuidado barrí el suelo y recogí los escombros. Miré triunfalmente en torno mío y me dije: por lo menos aquí, mi trabajo no ha sido infructuoso. Mi primera idea, entonces, fue buscar al animal que había sido el causante de tan tremenda desgracia, porque, al fin, había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle, nada hubiese evitado su destino. Pero parecía que el artificioso animal, ante la violencia de mi cólera, se había alarmado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando mi mal humor. Imposible describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestable criatura. En toda la noche no se presentó, y esta fue la primera que gocé desde su entrada en la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí. Dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino, sin embargo, como un hombre libre. Respiré una vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verle nunca. Mi dicha era infinita. Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. No obstante, de vez en cuando hacía un reconocimiento por el sótano para comprobar que todo estaba en orden, y así era. Cada vez me convencía más que el trabajo fue un éxito y daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedieron a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón. Por tercera o cuarta vez bajaron por último a la cueva. No me alteré lo más mínimo. Como el de un hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta, crucé los brazos sobre el pecho y me paseé indiferente de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra tan solo, a modo de triunfo, y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. Señores,
Dije, por último, cuando los agentes subían la escalera. Es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa muy bien construida. Apenas sabía lo que hablaba en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros... ¿Se van ustedes, señores? Díganos, caballero. Tenemos cosas que hacer. Entonces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza varias veces, con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía la esposa de mi corazón. Estos muros están construidos con una gran solidez. Sólidos como el acero mismo. Apenas se hubo hundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja, velada y entrecortada como el sollozo de un niño. Después, enseguida, se hinchó en un grito prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano. Un alarido, un aullido mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno, horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación. ¿Qué cojones es eso? Durante un instante se detuvieron en los escalones los agentes. El terror los había dejado atónitos. Aparta de ahí. Vamos, chicos. Ayúdenme a tirar ese muro. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared, que cayó a tierra de un golpe. ¡Dios mío! ¡Ah, Dios! ¡Joder! ¡Qué peste Dios! No te muevas de ahí, hijo de puta. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció, rígido, a los ojos de los circunstantes. Me sentí desfallecer y, tambaleándome, caí contra la pared opuesta. ¿Muros sólidos, cabrón? Sobre su cabeza, donde antes se depositaba el hacha, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. Oye tú. Duérmete ya.